Pasemos a la tipología soft clásica. El tipo de cuerpo soft clásico es, como ya sabemos, un cuerpo clásico pero con más energía yin, femenina. Esto se ve por lo general en una carne más tierna, más suave, más mullida y también en unas formas más femeninas. Puede tener más pecho, un pecho más redondo, una cintura más acentuada, definida, unas caderas más redondas, más femeninas. También en la estructura facial se pueden ver esas formas yin, esas formas femeninas. Los labios pueden ser gruesos, las mejillas redondas o los ojos grandes. Entonces existe esa combinación entre clásico y femenino, romántico, ¿no? Digamos tirando un poco más hacia lo clásico, porque no nos olvidemos de que lo principal es lo clásico, pero la influencia es una influencia romántica. Así que la guardarropa va a estar formada por prendas clásicas, pero con algún detalle, algún adorno femenino o con un guiño a la cintura. Porque al ser soft clásica, la cintura tiene que estar envuelta en un drapeado, en un volante, tiene que tener algún estampado, algún detalle, como unos botones, como un aplique, como un poco de brillo, un poco de peplum. Son aquellos adornos femeninos que usamos cuando tenemos soft en el título, ¿no? Al decir soft dramático, soft clásico, soft natural, sabemos que podemos usar algún detalle femenino. Entonces, la ropa que le sienta bien a tu tipología es simétrica, uniforme, los mismos botones en la derecha que en la izquierda, por ejemplo, pero con más vuelo, unas telas más volátiles, más suaves, más delicadas, digamos. También te favorece el tejido brillante, algo con un poco de brillo que destaque. Las faldas con vuelo, las faldas plisadas, los pantalones de talle alto que marcan ligeramente la cintura o que tienen algún adorno en la cintura y que no tengan el corte sastre puramente masculino, porque al ser soft a ti te favorece una tela más ligera y un corte más suave. Las faldas que ponen en valor tu silueta son las faldas en A con vuelo, o una falda de seda ligera que se desliza sobre los muslos. Es una falda preciosa. También los vestidos y las faldas tubo. Por lo general, la falda tubo es la que acaba por debajo de la rodilla, la que cubre la rodilla. De hecho, esa es la falda midi tubo de toda la vida. Como el estilo clásico te sienta tan bien, todo lo que tiene que ver con ello te va a sentar de maravilla. Por ejemplo, los jerseys lisos, de punto, sin mucho adorno o con detalles muy discretos. También las rebecas, las chaquetas y los abrigos de angora o de cachemir, porque recordemos las telas más lujosas, de buena calidad, no tanto lujosas, sino más bien de buena calidad, son las telas que ponen en valor esa clase que tiene la tipología soft clásica, clásico dramática y clásica.